Muchas gracias. Ya. Bueno, me comienzo presentando. Mi nombre es Pia Romero. Yo estudié, como bien dice Alejandro, sociología de licenciatura. Estudié en el Arcis porque fan de mi alma mater y de ahí, como quiero, es importante haber estudiado en el Arcis. Mi tesis de pregrado yo la hice en Braidot. De en adelante todas mis tesis, excepto la doctoral, la hice en Rose Braidotti, entonces ya son em, que hice en eso y entonces desde muy temprano me pareció muy interesante y haber estado en el ARSIC ayudó mucho porque es una sociología un poco que coquetea, ¿no?, con la filosofía y que tenía mucha afinidad con los feminismos en general, pero en particular estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Yo sé que no se nota, pero es mucho tiempo atrás. Entonces estaban como estos feminismos emergentes, como del posfeminismo, y siempre que me llamaron mucha atención y estaba como esta triada, ¿no?, de la Butler, de la Braidotti y de Harvey. Yo escogí hacer Braidotti porque encontraba que era como, había menos tesis de eso y me pareció que podía ser algo interesante. Y eso fue como en la licenciatura, luego ya hice una maestría en filosofía y otra en estudios de género, y claro, y me seguí especializando en posfeminismo. Batallé mucho, fue muy difícil, no en el magíster de género, pero sí en el de filosofía, poder hacer una tesis en filosofía feminista. Entonces, como que me parece que está el interés y de poder seguir revisando y trabajando estas autoras me parece tremendamente relevante, porque hay una resistencia por parte de la academia que también es masculina y es cis y no le interesan, y si hay feminismos que la acomodan no son estos, entonces como que me parecía interesante como ir torciéndole un poco ahí la mano también a la academia y ser bien porfiada y decir, no, vamos a hacer una tesis en filosofía feminista, y no fue fácil, pero se logró y una muy, como ha sido un trabajo de muchos años y en ese sentido es interesante cuando vi lo de Braidotti, a mí me llamó mucha atención porque Braidotti en particular ha tenido bueno, lo vamos a revisar ahora, como ha ido como trabajando el tema muy ampliamente. Y bueno, y luego ya migré, me vine acá a México a estudiar mi doctorado, que estoy terminando ahora. En julio termino, o sea, me quedan, no sé, 15 días de doctorante. Y mi doctorado acá es en Ciencias Sociales, con mención en Desarrollo Sustentable. Parece que no tiene nada que ver, pero sí va a tener que ver. Eso lo veremos después. Así que bueno, esa es mi presentación. Gracias, Pia. Bueno, yo me presento, soy el profe Alejandro Castro, ¿cierto? También yo soy trabajador social eh, y el coordinador del núcleo de intervención social. Eso es suficiente, todos me conocen, así que pasemos a los demás. Ya, yo soy Javier Holguín, estoy organizando el grupo de lectura este año con el ALE, estoy haciendo la práctica en el NIS y eso, voy en cuarto año y ya está. ¿Quién sigue? Muy Yo puedo seguir. Hola, soy Valeria Saavedra, estoy en primer año de trabajo social y eso, vi esto de intervención social en Instagram y me quise meter. bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Ay, los signos, ¿qué signos son? Yo Aquí, soy Libra. puro acuario, por acá. Bueno, Ya, acá yo. Vanessa, perdón. No, ahora tú, Vanessa. Ok, bueno, mi nombre es Vanessa Dacier, soy, bueno, estudiante de trabajo social también, tercer año, y Javiera me invitó y me acuerdo ese día como estaba más que feliz por participar, y como persona haitiana, digamos que igual como ha sido todo un proceso para mí comprender textos académicos, que es súper normal porque mi idioma natal es creol y francés. Y así que estoy aquí para aprender algo más. Así que muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Vanessa. Gracias. Ya, yo soy Felipe Araneda. Al igual que Vanessa, soy de tercer año y conocí el grupo a través de mis compañeras que están con clases con el profesor. Y nada, me pareció interesante
y estos temas igual no los manejo mucho, así que mejor para mí porque igual estoy realizando la práctica en el programa Mujeres Jefas de Hogar de la granja, así que siento que va a ser muy nutritivo para mí. Eso, Bienvenido Felipe también, un gusto. gracias. Hola, me llamo Cata Catalina, voy en cuarto año de trabajo social y soy acuario. Eso. Ya, hola, yo me llamo Natalia Riquelme, también soy estudiante de cuarto año, soy compañera de las chiquillas, soy Piscis y nada, en verdad tengo especial interés por el texto, el otro día lo empecé a leer un poco y lo encontré demasiado bueno, así que lo dejé de leer para estar compartiendo con ustedes nuestros pensamientos. Y eso así, bienvenidos a todos. Muy bien. Gracias Cata, gracias Natalia. Y nos falta Javiera y iPhone. iPhone. Hola, mi nombre es Javiera Silva, soy compañera de la Javi Las Chiquillas. Voy en cuarto año y siempre me han interesado los temas de feminismo. Y bueno, con las chiquillas siempre han tenido buenos comentarios sobre los grupos de lectura, entonces como que me interesó involucrarme este año. Eso. Bacán. Bienvenida Javiera también. ¿Y iPhone quién es? Bill Gates encubierto. Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? ¿Me escuchan? Hola. La Sonia, soy la iPhone. Alejandro, te vengo a acompañar un ratito, les vengo a acompañar. Bueno, Alejandro, tú sabes que yo trabajo los temas de género, feminismo, violencia de género. Así que nada, acompañarles La en Sonia este... es docente del Departamento de Trabajo Social también. Eso no sabíamos. Para que bienvenida también a este grupo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, oye, Pía, yo te cuento. La idea del grupo es que nosotros nos vamos a reunir los jueves en la mañana a leerlo en papel, pues. Entonces yo ahí, esa es la lógica, pero justo hoy día pasó todo esto, que Chile se inunda. Así que decidimos hacerlo online y creíamos que era más cómodo, así que bacán por eso. Así que agradecemos, pero claro, la próxima sesión va a ser la idea es que sea allá en el departamento. Ujú. Con café, con té, con galletas. Ya. Una vez dicho eso, tú me decís nomás, te comparto pantalla, Pía. Sí, porque yo soy como eso, no soy tan buena como cambiándole, ponerle... Ya, ¿se ve ahí? Sí, sí se ve. Ya, tú me vas Sí, diciendo, hablemos entonces, del arte de la presentación. O sea, ya, tú me vas bueno, diciendo, al final quiero hacer como un disclaimer. Al principio los textos es como un resumen en inglés, entonces lo hice, los textos no los traduje, pero al final puse todos los textos que están en castellano. Entonces ya les dejé como una foto con todos los textos que pueden encontrar en español. Pero durante el texto los voy a ir citando, van a estar en inglés, pero al final van a estar, y los voy a ir diciendo también en castellano, pero por si acaso pasa eso, es porque estaba en inglés y lo traduje al español. Em, bueno, voy a partir a mí el profesor Alejandro me invitó a hacer primero una presentación. Entonces va a ser algo muy amplio, voy a hablar como de un recorrido muy amplio. Si tienen preguntas específicas, por supuesto, podemos conversar lo que ustedes gusten, pero para que sepan que el etos de la presentación es muy, muy breve y tiene la idea como de presentar a la autora, dónde está inscrita, quiénes son sus influencias más importantes, por qué, y también un poco, como dice el título, desde la diferencia sexual al feminismo poshumano, que es un poco la trayectoria que ha tenido la autora. Y bueno, a mí me hace sentido como lectora de Braidotti, pero a veces es conflictiva también esta posición. En ese sentido, bueno, ahí está mi nombre, Pia Romero, y mi Academia DU, donde está, hay dos textos de la Braidotti, por si le interesa checarlo. Está una de mis tesis y un artículo pequeñito, como que muy corto de introducción, por si quieren revisarlo. Y bueno, la siguiente, muchas gracias. La presentación de la señora, que es Rosa Braidotti, que es ella, y bueno, ella es una filósofa de origen italiano pero que estudió en Australia, migró a Australia, su familia ya emigraron a Australia, y tiene el doctorado, tiene una doble titulación, uno por la Universidad de Australia,
que también y la Sorbonne. Y eso va a tener mucho que ver con cuáles van a ser sus influencias, porque estamos pensando una persona que es de origen italiano y va a estudiar en Australia, entonces como que las influencias como por dónde salen y va a tener que ver por el tema de esta doble titulación de su doctorado que es en la Sorbonne. Bueno, también ya es una academia tremendamente premiada. Como vemos ahí, ya es doctora honoris causa de dos lugares, más miembro de la Academia Australiana de Humanidades, y también recibió una premio por el tema del aporte al conocimiento que ha hecho durante toda su carrera. La siguiente nos va a hablar de las influencias que va a tener la autora. Ella es tremendamente influida por, o sea, cuando uno lee a Braidotti, la compañera que la leyó, que era Natalia, la que la guardó para seguir leyéndola, ¿cierto? Natalia podrá, no me dejará mentir, como dicen acá en México, y la autora se nota que tiene un toque muy deleuziano a la escritura, ¿no? Entonces, escribe de una manera muy deleuziana, entonces tremendamente influencia con conceptos que van a tomar, son deliberadamente deleuzianos, entonces va a tener una gran influencia de Deleuze. También en la primera etapa de la Braidotti vamos a dividir la obra más adelante en tres etapas, pero la primera etapa está muy marcada por Deleuze como una forma también de cómo va a escribir, o sea, como que cuando nos influencian también los autores en nuestro modo de escritura. Y bueno, como ustedes saben cómo escribe Deleuze, así también escribe Braidotti, pero también muchísimo por cómo vamos a entender desde de qué perspectiva de los feminismos se va a instalar y va a conversar Braidotti, y en primera instancia va a ser muy relevante para ella la autora Lucy Irigaray, que es belga, pero hace toda su carrera en Francia y tiene su obra más importante es El espéculo de la otra mujer, y es una obra que critica el psicoanálisis, pero también va a escribir muchísimo sobre la diferencia sexual. Lo que hoy día... Y vi a los que estuvimos en el grupo de lectura de Judith Butler, en el género Ujú. en disputa, trabaja mucho Iri Garay, por entonces algunos lo conocemos. Ya, bacán. Lateralmente cachamos Iri Garay. Entonces no me detengo ahí. Ustedes... No, pero era para contarte que algunos Ah, justamente ya, conocíamos ya, por eso. bacán. Bueno, pero como que siento que la Butler tiene como una relación no tan buena. Como que va a tensar. Eso es interesante porque justamente como desde la lectura que hacen ciertas autoras de la cual se va a sumar Braidotti a la larga, pero en un comienzo, al parecer, ella toma una postura de defensa de la diferencia sexual, lo que hoy día yo sé que en Chile no es tanto, pero en México, en España, por ejemplo, estos feminismos han devenido como en discusiones complejas, digamos, de los esencialismos, como se complejizó, digamos, como el tema de la diferencia sexual, en mi opinión se redujo muchísimo a lo que realmente se quiere plantear, pero bueno, Braidotti en un comienzo está tremendamente influenciada por ella. Igual Irigaray es una autora muy erudita que como que tiene unos textos que en verdad te habla de todo. Hay particular uno que me gusta mucho, que lo olvidé ahora, pero se lo puedo mandar después, que va a hablar como, va a recorrer como la filosofía, ¿no? Y como que va a dar cuenta de cómo en la filosofía se dice que no hay un sujeto, por ejemplo, cuando critica al Dasein, y dice, bueno, ¿el Dasein qué es? O sea, es hombre, o sea, pues, aunque no tenga género, sabemos que tiene género, digamos, ¿no? Entonces va a tensionar ahí. También tiene este tema de tensionar el lenguaje. Irigaray es bien radical porque va a decir que todo lo que nosotras y nosotros decimos va a estar cruzado por el lenguaje que se creó de manera hegemónica por los varones, digamos. Entonces va a tener, es bastante crítica. Entonces, toda esa influencia y toda esa discusión la va a tener
Braidotti. Y luego, y no menor, va a ser la influencia que tiene Spinoza en su obra. Y yo, esto es lo que yo opino, podemos conversar y disentir, por supuesto, es como en su última etapa, Spinoza toma un lugar protagónico. Y, ¿por qué? Como que a mí me hace sentido que lo tome, porque Braidotti todo el tiempo ha dicho que es una autora que está en contra de las dicotomías, que está en contra de la dialéctica, y si hay alguien que ha escrito en contra de la dialéctica hegeliana, o sea, históricamente, ha sido como estas discusiones las plantea desde la filosofía muy estoy pasando por unos temas, pasando por todo, haciendo un resumen, si quieres lo podemos conversar después, pero básicamente es Spinoza que va a venir a tensionar estas como que tiene la filosofía y luego ya podemos conversar sobre eso, pero bueno, entonces tiene sentido que una autora que sea spinoziana vaya a tensar todo lo que aquello que represente un binarismo, ¿no? Por eso es interesante y es particular la defensa soslayada, quizás matizada a rato que tenía Braidotti en sus primeros textos sobre la diferencia sexual y que va a tener, que va a ser fruto de la influencia que tiene Irigaray en su obra. Pero bueno, Braidotti, un poco lo que puse en la presentación, como que ha llevado el tema de lo posmoderno, ella va a empezar como a conversar, a hacer discutir a los feminismos y yo siempre la pongo a conversar con Haraway, en mi tesis también, al final como que estas alternativas, como estas nuevas figuraciones, diría Braidotti, ¿no? Crear nuevas figuraciones que van a ser como tentativas de sujetos que sean diferentes a lo que ha propuesto, digamos, ¿no? En la filosofía y el pensamiento occidental, o sea, es como exceder todo aquello que represente el sujeto cartesiano, ¿no? Entonces, en estas discusiones ha ido incorporando, a mí me parece el giro más importante, luego lo voy a mencionar, pero es cuando incluye el tema de las proto de los feminismos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, según yo, hay tres nudos en la obra de Braidotti. Le puse nudos, giros, fases, como ustedes quieran llamarlo. A mí me gusta la idea del nudo y muy de cómo de estar entrelazado, de muy Kitburg, ¿no? Entonces, los tres nudos que yo les quiero proponer son los que Braidotti se ha situado sistemáticamente como, o dice como una filósofa occidental. Esto tiene que ver con esta, como de Westerns, como que esta idea de ser como filósofa occidental, continental, como que hay hoy día en los feminismos, ¿no? Hay mucha tensión con the Western feminist, ¿no? Como que este feminismo del occidente, porque es colonial y tal, ¿no? O sea, como que sabemos. Entonces es interesante desde dónde se va a plantear ella y es algo que me gustaría quizás retomar al final, pero lo pongo porque también representa eso, pero también lo va a criticar, ¿no? Entonces ella va a hacer una intersección entre la teoría social, la política cultural, el género y también más tarde los estudios postcoloniales, por eso hago el guiño. Yo he dividido el trabajo en en tres grandes ejes. La primera se va a llamar la subjetividad contemporánea, que van a ser básicamente las discusiones que va a plantear sobre la subjetividad. La segunda va a ser las teorías feministas y la tecnología, y ahí vamos a empezar el primer giro que va a tener Doti hacia lo que vamos como a entrarle aquí, ¿no? Que va a ser la condición poshumana, ¿no? Y la siguiente, vamos a revisar, muchas gracias. La subjetividad
sobre el trabajo de la subjetividad. Está formado por 4 libros, lo voy a leer porque si no, que tienen énfasis en el concepto de la diferencia, lo que hablábamos antes, como que la primera parte de Braidotti, ella va a defender el concepto de la diferencia, no de una manera muy como clásica, siempre va a estar como tensándola porque también vuelvo a destacar las influencias que tiene también de Lesiana, entonces como que va a hablar de la diferencia, va a hablar de zigzaguear, va a hablar de rizoma, va a hablar como de cosas que no son netamente lineales ni binarias, más sí se va a posicionar en el concepto de la diferencia. Un poco lo que ella intenta proponer es como un nuevo feminismo de la diferencia sexual, que es como un subtítulo de uno de sus libros, ¿no? Entonces ya sabe que que es problemático defender la diferencia sexual, pero ella intenta hacer como un acercamiento como de una positividad de la diferencia sexual, que es un término que ocupa Irigaray, no sé si lo trabajaron. Entonces y eso va a ayudar a que podamos mirar desde otra perspectiva cualquier categoría binaria, ¿no? Entonces, el proyecto de Braidotti investiga cómo pensar positivamente en la diferencia, lo que significa ir más allá de la dialéctica y lo va a vincular por la negación de la noción de igualdad. Braidotti defiende una visión alternativa a la subjetividad, a la ética y a la emancipación y se opone y pone en diversos riesgos como el riesgo posmodernista del relativismo cultural y al tiempo que se opone a los principios del individualismo liberal. Ella en sus textos también va a tener mucha como, voy a ser majadera en este punto, va a ser muy delesiana en la escritura. Eso quiere decir que va a haber una escritura que va a hablar como de arte, luego va a hablar de política y así, ¿no? Entonces va a ir como agarrando todas las temáticas, va a hablar de cultura, por supuesto, y va a ir haciendo una crítica también como a lo que ella, en sus palabras, sería el capitalismo salvaje. Entonces va también a ir tensionando muchas otras categorías, ¿no? Entonces, como eso como primera parte, entonces quiero cerrar esta idea de la subjetividad y la positividad como esta idea de pensar el concepto de la diferencia, pero de una manera positiva, lo cual, no positiva de que sea buena, ¿no? Sino que como quitándole como no estamos hablando como en términos morales, ¿no? Estamos hablando en términos ontológicos. Entonces, es interesante pensarlo así, entonces, por eso me parece como relevante poder entender dónde está situada y este es el comienzo de su obra que va a estar marcado por textos que ya citaré al final, pero ya los puedo comentar. Creo que la otra que viene es de los textos, ¿cierto? Oye, ¿Sí? Pierre, una consulta aquí, ¿a qué se refiere con negación de la noción de igualdad? Ah, como es feminista, como está dentro del marco teórico de las feministas por la diferencia sexual, en la primera parte de la discusión del feminismo está están como el feminismo de la igualdad y los feminismos de la diferencia. Y Ya. ella estaría en la vereda del feminismo de la diferencia. Ah, ok, ok. Ya, me queda claro. La paso, ¿cierto? Chao. Bueno, no, acá son los libros que están, se los puse después en castellano, pero estos son la primera parte de los libros, entonces está Practice for Dissonance, que esta no está traducida al castellano, me encantaría. Si busquemos una editorial y lo hacemos entre todos. Practice for Dissonance no está traducido al castellano y esa es su tesis doctoral Mm. y no tiene traducción. Está Sujetos Nómades, que está traducido al castellano, y creo que es del 94. Nosotros creo que la traducción como española es hace 10 años después. No, menos, como 8. Y yo donde yo creo que donde está el giro, como después está Metamorfosis, que también está en castellano, y donde ese es como su libro más delesiano. Yo diría que Metamorfosis completa y absolutamente delesiano. Sujetos Nómades es como esta bajada de hacer la tesis doctoral y después así como un libro como con varios artículos que se van conectando entre sí, pero no.
En cambio, Metamorfosis ya es un libro derechamente y también un libro derechamente delesiano. O sea, a mí me encanta, es de mi favorito, pero sí tiene como ese ethos. Y donde yo creo que donde está el giro para pensar a la Braidoti que hoy día conocemos es en transposiciones, que también está en castellano. Y en ese libro donde ya en Metamorfosis empezamos a jugar aquí con el tema de los cuerpos, las máquinas, y empezar como a tensionar, y en transposiciones de plano ya empezamos a hablar del tema del ecocidio, el tema del todo el tema climático, bueno, que estamos viviendo todos de maneras diferentes, pero está pasando, y cómo tiene que ver eso con el capitalismo salvaje, y aquí va a haber una crítica mucho más compleja y donde va a haber deliberadamente un distanciamiento, por ejemplo, de las primeras dos obras, digamos, ¿no? Donde en Patterns of Dissonance o no, Sujetos Nómades, donde estamos discutiendo, ¿no? De la diferencia sexual y acá vamos a seguir discutiendo de lo femenino, diferencia sexual, pero quizás posicionado en una posición, en una cuestión más amplia. El primer giro, quisiera saber si tienen alguna pregunta o le seguimos. No, No, le seguimos. Ya, las teorías feministas y la tecnología, que bueno, en lo que les decía, con transposiciones ya pasamos como, hay como otra etapa en la obra de Braidotti empezamos a incorporar la tecnología. Cuando digo tecnología es muy amplio, no me los invito a revisar, pero sí tienen que ver con todos los procesos también que fue viviendo el mundo en los 2000, ¿no? Entonces como que es muy también, es una autora muy de su tiempo. Veíamos que los primeros textos eran como del 90 y tanto, y después entramos a los 2000, y ella como que es una autora que va respondiendo constantemente a su tiempo, ¿no? Entonces, en este giro, la atención de Baidotti consiste en la atención de los feminismos y la tecnología. El primer volumen de Posthuman establece un marco general, perdón, del humano, pues establece un marco general de la convergencia de las tecnologías avanzadas por un lado y la devastación ambiental mental por el otro. Entonces, acá está muy interesante porque ya va a ser eco de estas cosas que están pasando. A mí me gusta mucho, me parece una autora que está como muy hype, como escribiendo muy adelantada también, como está pasando y está escribiendo, ¿no? A medida que la frontera, también otra de las cosas que va a trabajar y que trabaja en los textos anteriores del giro anterior, tienen que ver con la situación migratoria, o sea, como la emergencia migratoria que hay, la situación humanitaria que se está dando también a partir de un trabajo que ella tenía. Entonces también, también en las primeras textos ya incorporaba la temática, ¿no? Entonces, a medida que las fronteras entre lo humano y los otros se van difuminando cada vez más a través de nuestras vías digitales, de las tecnologías reproductivas, los alimentos modificados genéticamente, la cuestión de lo que significa ser humano está tomando un nuevo giro, y para ello ella plantea que si ya estamos teniendo como todas estas cosas que ya cité, es necesario que la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, todo aquello que se dedica a la investigación para entender lo humano, se cuestione qué es lo humano, ¿no? O sea, de qué estamos hablando, o sea, un poco de qué queremos decir cuando estamos hablando de este sujeto humano, a qué nos referimos. Y acá también una amplitud cuando ella dice como el tema, o sea, cuando están lo humano y los otros, va a ir cada vez incorporando más. Quiero que hacen varios autores de incorporar también a otros seres, por ejemplo, que ya vimos que eran las máquinas, ¿no? Pero también a otros seres que son seres sintientes. Y primero, por supuesto, entrarían los animales, no humanos, pero también luego entraría como la naturaleza, como una comunidad. Esto es como una idea que también se trabaja en Nietzsche, que va a pensar a la comunidad, al ser humano en tanto conjunto, parte de esta comunidad. Entonces, también Braidotti está respondiendo a esa. Ni les digo de Donna Haraway, que sin duda también lo va a estar trabajando de manera muy contemporánea y un poquito antes, diría yo, de Braidotti, ¿no?
Entonces, Braidotti examina estos acontecimientos y propone nuevas formas afirmativas de producir conocimiento y construir comunidades. Este tema lo profundiza en Posthuman como el conocimiento poshumano, que se centra en las implicaciones de la convergencia para las prácticas de producción de conocimiento en las humanidades contemporáneas. O sea, la tensión que hemos conversado acá, ella lo va a poner en el conocimiento poshumano y lo va a empezar como a conversar y a debatir, ¿no? Entonces, este es un libro que es bastante nuevo, que es del 2019. Así que eso es como la parte de esta como... A mí me parece el núcleo central para poder llegar a entender lo que ocurre hoy día y lo que está pasando en la obra de Braidotti, pero también en lo que está pasando en las humanidades, ¿no? Así que eso, la siguiente, por favor, que la siguiente son los libros. Como que les ponía como un resumen y después les ponía cuáles eran los dos libros más importantes. Insisto, los voy a poner después en castellano. Pero entonces está el lo poshumano y el pensamiento poshumano. Y el tercer y último giro es la cuestión poshumana. Hice un juego ahí con Aren, donde es la última fase en la que estamos ahora y en la que ustedes están trabajando, que emerge como parte agua el tema de el feminismo. Estoy tratando de traducir, entonces ahí me trabo, no lo quiero decir en inglés. Entonces, del feminismo poshumano y, y donde, que es hace muy poquito, y donde continúa y profundiza la exploración de la condición poshumana. Acá ella revisa las implicaciones del giro poshumano en la teoría y en las prácticas feministas. Define el giro poshumano como la convergencia entre el poshumanismo por un lado y el posantropocentrismo por el otro. Así también examina su complejidad, su compleja relación e impacto en conjunto. Esto es muy importante porque lo que un poco lo que decíamos antes, como pensar a las sociedades como antes, ¿no? Teníamos esta discusión de qué era lo humano y sabíamos que era lo humano, que era, o sea, había un sujeto que representaba lo humano, como está el tema cartesiano que ella está criticando de larga edad. O sea, ¿qué es el sujeto cartesiano? Es un sujeto blanco, de clase media alto, rico, europeo, o sea, que tiene nombre y apellido, todo, o sea, como que sabemos que es lo humano, entonces como cuando ya estábamos primero pensando que como ya no queremos eso. Entonces vamos a proponer desde los feminismos, vamos a avanzar en estas discusiones. Entonces, ya eso fue por un lado, pero seguíamos tensionando y hablando de los mismos tipos de sujetos, digamos, ¿no? Entonces, en esta obra, el tema de sacar lo antropocéntrico y de incorporar también otro tipo de seres vivos, a mí me parece fascinante, a mí siempre me pareció muy interesante, es una de las investigaciones que más me gustan, que tiene que ver con pensar a la comunidad, no solo una comunidad humana, sino una comunidad más amplia y que necesariamente van a estar incluidos los animales, pero también la naturaleza, ¿no? Entonces, sacar del centro, básicamente, como ella es muy deleuziana y de Irigaray y tal, y también tiene esta influencia, ella deviene constantemente en su obra en tratar de descentralizar. Siempre estamos tratando de descentralizamos el sujeto, descentralizamos ahora que el centro del mundo sea el ser humano, estamos constantemente descentralizando, es algo que vemos constantemente en su obra, ¿no? Y bueno, y a mí esta última parte me parece muy importante y me gustaría como conversar de esto un poco, que tiene que ver con que Braidotti dice algo que yo estoy completamente de acuerdo, que la corriente, dice, bueno, lo voy a leer. Braidotti afirma que la corriente dominante de los estudios posthumanos ha descuidado la teoría feminista, cuando en realidad el feminismo es uno de los precursores del giro poshumano. No podría estar más de acuerdo. Sabemos que el arte, el feminismo y la poesía son lugares donde el poshumanismo habita, bueno, que decimos de la ciencia ficción, que la misma Braidotti va a trabajar. O sea, y hoy día parece, cuando vemos las discusiones, como que, como que eso no existiese, y sobre todo yo creo que el más abandonado es del feminismo a través de diversos movimientos sociales y tradiciones políticas. El feminismo poshumano es una respuesta analítica, pero a mí lo que más me gusta de Braidotti en general, debe ser porque soy de Acuario, sus como creativas. Entonces siempre tiene unas propuestas muy creativas, un lenguaje muy creativo para poder afrontar estas discusiones.
ella tiene una cita que me gusta mucho que dice, yo prefiero ficcionalizar mis teorías y teorizar mis ficciones. Entonces juega mucho con esta forma de escritura, ¿no? Entonces siempre es muy creativa, la respuesta el feminismo humano también lo va a hacer, ¿no? Bueno, entonces va a ser una forma creativa a las condiciones contemporáneas y pone en relieve las limitaciones, pero también las potencialidades de que se disponen los sujetos políticos feministas para hacer frente a las injusticias cada vez mayor, por ejemplo, en el sexismo, el racismo, el ecocidio y el capitalismo neoliberal, que en verdad la palabra que ella siempre ocupa es como capitalismo salvaje, porque ya o sea, es depredador con todo, ¿no? O sea, como con los seres humanos, con los animales no humanos, con la naturaleza arrasado, sabemos, lo vivimos en ese sentido. Y entonces, a donde sí me quiero detener es como una autora como Braidotti, que es una autora del Western Feminism, sabemos que es europea, occidental, o sea, por mucho que haya estudiado en Australia, toda su formación, su carrera, su influencia vienen desde ahí. Entonces, como, y esta demanda que va a hacer ella con el tema de los feminismos, estamos quedando fuera de estas discusiones poshumanas, porque como que primero era como no quiero ofender a nadie, pero primero los varones filósofos o mujeres con discursos masculinos diciendo como esto no es filosofía. O sea, no. Con humanismo, filosofía, no. Entonces, como que está toda esta crítica desde hace, no sé, 10 años atrás, más, 20 años atrás, y de como no, no, de eso no. Y ahora, como que sí, siempre sí. Sí, como que sí, siempre sí, ahora sí le vamos a entrar y como que ustedes ya pueden irse. Entonces, como que creo que el feminismo ha sido en general, me parece, un parteaguas y una crítica, porque el feminismo, en la definición que yo entiendo del feminismo, tiene que ver con tensar los discursos hegemónicos. Y era un discurso hegemónico pensar que lo humano era el centro del mundo, era un discurso hegemónico pensar que de forma antropocéntrica, era un discurso hegemónico pensar que el sujeto era hombre, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces me parece que es interesante como ponerlo en esos términos, o sea, como el feminismo vino a poner muchas cosas, estamos hablando de muchas autoras, o sea, como que Bereote es una de ellas, pero la más famosa debe ser sin duda Donna Haraway, están todas las que son científicas, no sé, Harding, está, no sé, Fox Keller, no sé, se me van ahora, pero que están tensionando el tema de lo humano. Y a mí en particular, y esto es una lectura propiamente mía, y pueden ustedes disentir conmigo y decir que estoy hablando puras tonteras y caerse pescado, o sea, también está bien, no pasa nada, podemos discutir, pero a mí me parece que si bien ella representa como este feminismo, como Western feminist, como muy occidental, muy colonial y todo, como que esas son sus influencias, también podemos pensar que los feminismos de los cuales nosotras somos parte como feministas latinoamericanas, también van a tener este componente poshumano. O sea, cuando pensamos en los feminismos postcoloniales, que Braidotti va a retomar más tardíamente su carrera, pero nosotras somos latinoamericanas, entonces es también lo que hemos leído siempre. Es también desde donde nos posicionamos, nuestros cuerpos también pertenecen a ese territorio. Y en ese sentido, me parece que lo que ha tensionado también el feminismo postcolonial viene a tensar y podríamos quizá unirlo con esta discusión de los feminismos poshumanos con estos feminismos postcoloniales, porque van a conversar, porque van a estar discutiendo, o sea, debatiendo contra las mismas, contra los mismos discursos hegemónicos, vaya, ¿no? Entonces, básicamente los mismos cuerpos hegemónicos, básicamente a los mismos discursos que tienen la verdad, y que son, en principio, como lo que se pasa en la academia, o sea, están discutiendo con la academia. Entonces me parece que va a haber un minuto donde los feminismos, que siempre, en mi opinión, no, están, no todo el feminismo, pero el feminismo como etos, va a estar discutiendo y haciendo una discusión muy importante como a lo que está haciendo hegemónico, y la idea va a ser siempre descentralizar, ¿no? Un poco como siguiendo el lenguaje de Bredotti. Entonces me parece que ahí hay una convergencia interesante para poder leer, por ejemplo, el feminismo poshumano, y acompañado también, o sea, o sin abandonar
nuestras raíces coloniales y nuestra cosa como también nuestra crítica colonial. Entonces, el feminismo creo que nos puede dar las herramientas para poder enfrentar esa discusión que hoy día está muy y otro, y con eso termino, como que también me parece que son feminismos que van a aportar a discusiones dentro de los feminismos como, no sé, cada quien tiene el derecho a tener la postura que desee, o sea, yo no vengo a decirles qué tienen que pensar, pero a mí en lo personal, los feminismos que devienen en esencialismo no me parecen, creo que todo aquello que devenga en dogma es algo que tenemos que tensionar y cuestionar. Entonces, como que creo que pensar desde una manera poshumana también nos va a ayudar a disolver ese sujeto y a disolver esa dicotomía y quizás podamos entender y podamos enfrentar como feministas y en los feminismos discusiones más complejas del tema del género, por ejemplo, ¿no? Braidotti primero va a defender la diferencia sexual, pero siempre desde una perspectiva desde el género, o sea, nunca va a creer deliberadamente, derechamente, como Iri Garay o como otras autoras, como en esta división sexual deliberada. Va a creer en un comienzo, pero lo va a matizar siempre porque va a tener esta perspectiva de que también hay una cuestión de socialización, ¿no? Entonces, eso es algo que va a acompañar toda su obra, entonces siempre se ha planteado desde ahí y hoy día que ya son discusiones, acá el tema, por ejemplo, acá y en España, el tema del feminismo esencialista es muy fuerte, es muy complejo, genera mucha violencia y hay mucha discusión dentro del feminismo. Entonces, como que a mí, el personal, me parece un acierto tremendo poder leer acompañadas y acompañadas todos este texto que te van a poder también, te da la posibilidad de poder conversar con los feminismos también decoloniales. Bueno, y la última, que son los libros. Bueno, ese son los libros en inglés, que bueno, ese del glosario está interesante por si le interesa, bueno, el que está leyendo, pero tiene este otro que tienen dos versiones, como que este lo hizo acompañar sobre como un glosario de lo poshumano en la academia. Entonces está muy interesante, son dos textos interesantes, no sé si tienen traducción, pero porque hay un resumen corto o algo que las pueda ayudar, pero sí, el segundo, el del 2022, a mí me parece muy bueno porque pone a discutir también, porque lo hace ya con otra persona. Entonces ya pone a discutir también los conceptos en la academia. Y el último, solo un libro en español. Ahí les puse la foto por si acaso, entonces está Sujetos Nómades. Este segundo de Feminismo, Diferencia Sexual y Subjetividad Nómade es un compilado de conferencias, Metamorfosis, que es el de acá, Bajo de Acal, que me parece muy bueno, que es como el de Lesiano, Neto, y bueno, transposiciones, que es este giro, ¿no? Y luego ya Gedisa tiene toda la traducción de Braidotti y ahí están por una política afirmativa que es ser como de las portadas más feas que he visto in my life, la vida, ¿no? No, nadie puede con esa, es que nadie puede. Lo tenía que decir, es que lo compré y, no, y estaba como así como porque ¿qué le pasó a la señora? ¿Qué quiso expresar? De pronto yo no le sé al arte, ¿viste? Pero, pero sí. Ahí están todos los libros en castellano por si lo quieren googlear y encontrar. Gedisa lo tiene todo. No es que comprar internet también en digital. O alguien si le sabe a piratear mejor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Pía. Gracias por introducirnos a Braidotti. Yo, la verdad, bueno, tú caché que yo leí de feminismo, pero estoy muy atrasado con ella. No, y ahí tengo varias preguntas para hacerte, pero no sé si los demás tienen alguna cosa que anotaron, alguna pregunta que tengan. Si no la hago, parto yo. Porque, a ver, y ahí tú me habías dicho que en tu trabajo tú dialogabas con la dona Haraway, que ahí está la idea de los cyborgs, ¿cierto? Que la no vida en la vida, ¿cachai? Me acuerdo perfecto cuando la leí y en el caso de Haraway y cuando ya está hablando ahora Baidotti con lo poshumano, donde que me parece maravilloso, por lo demás, que incluya a todos estos los seres sintientes, incluso la naturaleza. ¿Cómo dialogan esos dos autoras pensando que las dos están en dos feminismos también ahí? Y mi otra pregunta ya es como,
Claro, porque Braidotti sigue siendo blanca, italiana, europea, ¿cachai? Ya, eso es un nexo que tú lo enunciaste, pero ¿cómo nos podrías contar un poco más de esos nexos con no sé, pues con el anarcofeminismo más latinoamericano, o digamos, las autoras latinoamericanas postcoloniales, feministas, ¿cachai? ¿Cómo entramos por ahí como para tener las coincidencias, para estar advertidos? Yo, si bien no todos hemos leído lo que tú has leído, es interesante igual que nos di algunas pistas por ahí. Bueno, se nota que no leíste mi tesis. No, mentira. El último capítulo va de eso. Pero ahí está, nunca es tarde, ahí está mi link. Siempre lo puedes leer. Bueno, el último capítulo básicamente va de eso, porque va del vínculo. Yo el primer libro que leí en mi vida, así como que bueno, Alejandro no me dejará mentir, de que yo leí de real y que me puse a leer feminismo de verdad y que me senté y lloraba porque no entendía, fue a Donna Haraway, cuando leí El Manifiesto Cyborg, hace 1000 años atrás. Entonces, como que mi primera como lectura seria, así como de estar sentada, ya sé que es muy subgénero, porque, o sea, obvio que Simón de Beauvoir, natural, pero bueno, como estoy en Olarsi, no me quedó otra. Así era, no, era como, era lo que había, hacer lo que iba a trabajar, mi profesora se me puso a leer, y entonces a mí Haraway se me pareció una autora muy fascinante, la cual amo profundamente, sin duda, como mi trinidad, la Braidotti, Judith Butler y Haraway, sin duda, sin duda. ¿Y cómo dialogan? Yo creo que dialogan muy bien. De hecho, tienen, bueno, si quieren chismecito, tienen una pelea, chismecito, siempre chismecito. Hay una pelea en el Sin chisme no texto, funciona este grupo. por supuesto, si te venimos, como que a pelar igual un poco. Decimos que venimos del humanismo, pero ¿qué es el humanismo sino también pelar? También, digo yo, un poco igual. Entonces, hay un capítulo de ese texto que les conté que eran varias como conferencias, que era como el rosado, donde pelea, Harry dice, no, tú defendías la diferencia sexual, y la otra dice, no, no es mentira. Y esta es una pelea que siempre tiene que batallar la Rosa Braidotti. La otra vez yo estaba en una clase con ella y una profesora le dice, ay, lo que pasa es que tú sí defendiste a la diferencia sexual y Braidotti Diana, cómo empezó a gritar. O sea, no gritó, porque en verdad gritaba feo, gritaba muy feo. Entonces, como que está el chismecito de esta discusión. Entonces, siento que con la mejora, como la que mejor dialoga, es con Haraway. Justamente porque va a incluir como Haraway de plano un ejemplo de lo que va a plantear, porque lo que dice la Braidotti todo el rato, como que estos sujetos nómades son la figuración, ¿no? Como ya el sujeto cartesiano no sirve, bye, entonces, ¿qué propongo? Una nueva figuración. ¿Y cuáles van a ser esa figuración? Los sujetos nómades. Y entonces, pero Haraway le es muy útil, pero Haraway propone una figuración que va a ser el cyborg. Entonces ya el diálogo entre ellas es tremendamente enriquecedor porque justamente ella, Braidotti, constantemente va a estar discutiendo esto antes de lo poshumano, va a estar constantemente diciendo, bueno, yo propongo una nueva forma y ahí está la tensión teórica de cómo vas a ir a proponer una nueva figura como de lo humano o de la figura del sujeto en la terminología anterior. Y Haraway le da y se lo da como también en su ley, ¿no? Que tiene que ver con mezclar el tema de la máquina, la prótesis, esa como discusión y va a estar enlazada con los feminismos. Y aparte Haraway también tiene una particular, un particular trabajo y me parece como un trabajo excepcional sobre el tema de los animales en primer lugar, que lo va a hacer cuando, no sé si ese texto tiene traducción al castellano, que se llama cuando, como, cuando las especies se encuentran, pero creo que tiene como un manifiesto que sí está en castellano, pero que va a hablar de esto, ¿no? Y va a hablar como, ahí habla ya, bueno, aquí los que tienen perrito, ella va a hablar como de su perrito. Entonces va a hablar como, y es muy interesante porque va a proponer cómo nos vinculamos
con los animales de compañía en particular, bueno, ahí hay toda una teoría que a mí me encanta el tema de incorporar a los animales no humanos, pero ella va a hablar de los vínculos y es muy interesante. Entonces van a estar constantemente como conversando de muchos temas, en el tema de incorporar la tecnología, pero también en el tema de incorporar los animales, pero también, Tema primero, Braidotti se alejaba un poco. manifiesto de la especie de compañía. Ándale, Ese. ándale, sí. Perdón, no me la supe Se me pegó. Se me pegó los pochas de acá, perdón. Y bueno, entonces van a luego incorporar esta preocupación por primero Braidotti en transposiciones va a decir, bueno, yo no creo que los humanos y los animales seamos iguales, pero después va a ir como cambiando esa. Me acuerdo de esa cita porque cuando la leí sí, igual me enojé un poco, pero después lo va a ir acomodando, lo va a ir aclarando. Y en ese siento que son mejores amigas en esas discusiones. Y en el tema del feminismo, de lo anarcofeminismo, o sea, me parece que en particular con el anarcofeminismo depende de cuál también, ¿no? Pero en términos generales diría que los feminismos y en particular el anarquismo como teoría política pretende la emancipación. Mm. Dado aquello, pretende por eso, no sé, el anarquismo tiene muchas discusiones con el tema de ser vegano, porque es la liberación y la no opresión de ningún tipo de ser, también el tema de la naturaleza. Entonces, me parece que son dialogantes en ese sentido, ahí más allá de los proyectos políticos, porque ahí pueden disentir por qué figura administra o no, pero... Pero creo que el etos que va a tener el anarquismo y en ese sentido también el anarcofeminismo a mí cuando yo era chica me encantaba, cuando era joven, como ustedes, bellas y jóvenes. Yo amaba mucho leer anarquismo, anarcofeminismo, me encantaba. Entonces siento que tiene este principio emancipatorio, pero sobre todo de liberación, ¿no? Entonces creo que sí pueden conversar. Y con el tema de lo postcolonial, porque yo lo junto, porque me parece que lo postcolonial, por ejemplo, van a ser discusiones que se van a querer alejar de, como, del canon, ¿cachai? Entonces va a decir, bueno, ok, todo viene con el canon, todo bien con Beauvoir, todo bien con, todo bien, todo bien. Pero nosotras, las latinas, tenemos otra genealogía, ¿no? Y también Harwell, nuestra genealogía del cyber, van a estar siempre conversando también como de estas otras genealogías, pero nosotras, las latinas, vamos a tener otra forma de entender el feminismo. A mí me parece que es interesante, sobre todo en estos auges de los feminismos como autoritarios y esencialistas, pensarnos a nosotras como feministas latinoamericanas, que hemos tenido otra genealogía, otra historia también de contar nuestros cuerpos, de entender nuestros cuerpos. Y, y en ese sentido, me parece que la conversación que se puede dar con Braidotti, o sea, con lo poshumano y con lo postcolonial, va justamente a venir a tensar este canon, porque por mucho que Braidotti siga siendo italiana, formada en Europa, y formada también en Australia, también plantea como romper esta forma de entender el conocimiento, ¿no? Y lo postcolonial va a decir, bueno, nosotros vamos a narrar nuestra historia y nuestros feminismos van a tener estas características. Y a mí me parece que ahí es donde se pueden juntar y conversar desde tensar el sujeto cartesiano en adelante. Me parece que desde ahí conversan con lo mismo. La incorporación, por ejemplo, que tienen los feminismos postcoloniales con las gestiones con la gestión comunitaria. Por ejemplo, a cómo están los cuerpos feminizados en general a cargo de la administración del agua, ¿no? Algo muy interesante en Braidotti, que a mí me gusta mucho, y de las cosas que más me gusta en Braidotti, y que también lo podemos instalar en las discusiones del feminismo postcoloniales, tiene que ver con la multiplicidad de las subjetividades, ¿no? Entonces tenemos una subjetividad que puede ser múltiple en sí misma. Entonces ahí tensamos literalmente, tensamos el concepto de sujeto. No puede, una identidad no puede estar sujeta, o sea, literal la palabra sujeta a un cuerpo. Hay muchas subjetividades dentro de este mismo cuerpo. De hecho, Perotti tiene en Sujetos Nómades como una especie
como de tabla, cuando va hablando como la mujer contra la diferencia de la mujer con la mujer, como entonces como Beauvoir. Luego Lauretis como la mujer y las otras mujeres, bueno, porque nos damos cuenta que no somos todas las mujeres iguales. Y decimos, hay otras mujeres que tienen otra experiencia a mí, pero siguen siendo mujeres. Y luego en el tercer el lugar donde ellas se van a instalar, ser la diferencia de las mujeres dentro de las mujeres. Y acá va a estar esta multiplicidad de identidades dentro de dentro de un mismo cuerpo, y eso nos va a permitir también enfrentar las discusiones hoy día, y creo que los feminismos coloniales también lo hacen, ¿no? Eso, me alargué, una disculpa. No, bacán. Gracias, gracias, Pía. No sé si los demás tienen algún comentario o algo que, aprovechando que está la Pía acá, algo que no nos pueda explicar del texto o de lo que viene para que de aquí la lectura para los próximos meses. A mí me gustaría, ya que ella se nota que sabe más del tema, en relación como a esta construcción de los sujetos nómadas, me gustaría saber un poquito más a qué se refiere porque en el texto lo menciona igual. Entonces, para mejorar la comprensión de esto. Ya. Sí, pues la Natalia lleva adelantada la tarea, pues la Matea ya hizo la tarea. Bueno, sí, Sujetos Nómade bueno, es su propuesta desde lo que hace ella en su tesis doctoral en Patterns of Dissonance va a ser como tensionar cómo ha aparecido el sujeto en la historia de la filosofía. Entonces va a decir, bueno, porque ella es filósofa, ¿no? Entonces su tesis doctoral es de eso, y va a decir, bueno, apareció así, apareció acá, no sé qué. Y ella luego va a tratar de dar una propuesta, porque tú sabes que en las tesis doctorales te piden algo bien imposible, que es como tener una idea original. Como cuando, ¿qué? Pero ella se le ocurre una y dice, bueno, ok, mi idea original va a ser plantear una nueva subjetividad, una nueva idea subjetiva que ella va a llamar, como mencioné anteriormente, figuración. Entonces, primero va a hablar como de las líneas de fuga del sujeto, porque de Lesiana, entonces va a hablar así. Pero lo que en verdad va a querer decir es un poco lo que decía recién. Los sujetos nómades van a ser estos sujetos que van a tener, o sea, va a ser la figuración, la alternativa al sujeto que ya existía en la filosofía, va a ser el sujeto nómade. Y como nómade, porque va a tener esta multiplicidad de habla, de lenguaje, que no quiere, ella va a hablar como un sujeto políglota, por ejemplo, pero no va a querer decir con que hable muchos idiomas, va a ser con que, que se socialice muchos idiomas, sino que va a ser que es un sujeto que potencialmente se puede instalar en muchas realidades, ¿no? Entonces va a jugar, porque a veces como que hay una traducción muy literal y muy cruel con esa idea del sujeto políglota, donde se le va a acusar como de clasista, pero en verdad no, solo está hablando como de la idea de poder posicionarnos en múltiples espacios. Entonces el sujeto nómade va a ser básicamente esta multiplicidad de identidades, entonces, y una alternativa para pensar al sujeto más allá de... Es que piensa tú que cuando ella plantea, es 94, entonces ella está planteando está peleando con una idea muy hegemónica que era un sujeto fijo, cartesiano, y que estaba por ahí, y por eso como que los franceses tienen gran influencia en su obra, porque los primeros que empiezan a pensar la posmodernidad va a ser Lyotard, ¿no? Entonces como que desde ahí en adelante ella ya creo que en Sujetos Nómades sí cita mucho a Lyotard, y porque van a ser los primeros que van a pensar como el tema posmoderno. O sea, imagínense que esto todavía no era debate, era como modernidad, materialismo, ustedes que leyeron, no sé si 1980. tanto. Sí, no, pero el tema como del marxismo muy ortodoxo, ¿cachai? Como también muy material, ¿no? Y también creo que en qué sentido material, podemos preguntarles también a los marxistas ortodoxos. Si hay alguien acá que quiere responder esa pregunta, lo puede responder, ¿cachai? Como que podemos como también discutir eso, pero eso, y entonces en ese contexto iba a hablar de sujeto, entonces va a ser su apropiación, o sea, su figuración y su aportación, pero en mi opinión, si tú me preguntas mi opinión, yo creo que luego lo excede. Siempre tuvo el leto posmoderno y poshumano, pero creo que lo excede. Mm. Eso. ¿Puedo preguntar por qué crees que lo excede? Como ejemplo.
Sí, por supuesto, puedes preguntar lo que gustes. Creo que lo excede en el sentido como, lo dije como en un sentido filosófico, como exceder en un sentido como de Levinas, ¿cachai? Como, no es que, como ella planteó como una línea de fuga como al sujeto hegemónico y terminó construyendo una forma de entender, em, y no solo de entender la alteridad entre sujetos, sino que una forma de pensar y de entender al mundo y cómo instalar a este sujeto que siempre tuvo intención y descentralizado en un espacio que va a ser ya común y donde va a poder conversar e interactuar también con otros seres. Entonces, en ese sentido, me parece que excede su propia figuración para bien, o sea, porque lo logra instalar y posicionar teóricamente también en un espacio mucho más amplio. Ya, súper, gracias. Pensé que lo decías como de una forma más negativa, así que no tengo más claro. No, amamos a Maridote. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta, aprovechando que estamos todavía acá. Yo tengo una, pero que no sé, por eso con primera vez que me voy a enfrentar a este texto, po. Yo había leído Sujetas Nómades, pero no completo, hace muchos años. Tú caché que uno cuando empieza a leer tiene que tomar decisiones, este sí y este no. Pero me llama la atención esa cuestión, ese vínculo que hace con la naturaleza. Entiendo hoy día, de acuerdo a las teorías eh, de la neurociencia, la naturaleza es un ser sintiente, pues, ¿cachai? Y hay estudios sobre las conexiones de los bosques, ¿cachai? Y todo eso, y también me imagino, obviamente yo no soy de los que voy a abrazar un árbol, pero sí estoy conectado con la naturaleza de muchos otros modos. Entonces, ¿cómo ahí dialoga o se mete Braidotti como para pensar este poshumanismo con la naturaleza? Es verdad, tú tenés como esa como línea de fuga con la naturaleza, sí es cierto, como que conectáis como más como emotivamente, ¿no? No sé, yo soy vegetariana, tengo como, por eso el tema de los animales, de estos animales me genera también mucho, al principio me importaba más, pero ahora también me pasa que lo amplío también a otros tipos de animales y también al tema de la naturaleza. Y el tema de, claro, que la neurociencia ha demostrado el tema de las conexiones, y bueno, y Braidotti desde siempre, porque Braidotti es lectora de Deleuze, y el Mm, rizoma es eso, sí. ¿cachai? Que bueno, también el rizoma tiene que ver como tiene múltiples conexiones, y va a hablar como de este tema de las raíces, ¿no? Mm, Que van a estar todas conectadas y enchufadas por todas partes, que un poco de donde van a nacer la idea de sujeto nómade. Entonces desde siempre va a tener se va a poder conectar con la naturaleza de su obra. Luego ya lo hace de modo explícito, pero el primer vínculo que lo hace va a ser menos emotivo, va a ser más bien político, porque va a tener más que ver con su crítica a lo neoliberal, pero sobre todo al capitalismo salvaje y el abrasivo que es, ¿no? Y cómo se lleva con todo a su haber, digamos. mm, Y entonces la conexión que va a estar en este libro va a tener mucho más que ver con esa postura política como en primera reflexión. Y yo creo que ya me llama la atención igual que después ciertos autores devengan como en entender que somos una comunidad. Y mm. lo que me lleva a conectar con los feminismos postcoloniales que han defendido históricamente que somos una comunidad y los vínculos que tienen los feminismos postcoloniales. También no estoy romantizando nada, estoy diciendo que han sido muy críticos en cómo nos relacionamos con la naturaleza y quién lleva la carga administrativa también de la naturaleza, ¿no? Entonces, como que me parece que en ese sentido el diálogo va por ahí. Podríamos quizás en la sesión final, si me invitan, hablar mucho más de ese punto. No sé si alguien me quiere invitar. Entonces, podemos trabajar y ahondar solo en el tema de la naturaleza y en los feminismos, ¿no? Por supuesto que te puedo invitar, Pia. A lo mejor yo creo que va a estar en Chile en esa época, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que vengo llegando, no me invitaron antes porque yo vengo llegando a Chile, llegué hace 2 semanas. Fue un mal timing. No teníamos el timing listo. Pero No, puede fue mal ser para noviembre. Sí, pues noviembre sí, voy a estar. Ahí podríamos invitarte de nuevo para que ya una vez más o menos leído el libro. Y me dé galletas, po, También, también. también, también. No sé si hay No más. sé, ¿Ah? no sé si tienen otra pregunta, no los quiero agobiar tampoco, no quiero... No, para mí yo creo que es importante todo lo que he hecho porque así nos introduce de una manera mucho más fluida al libro y teniendo en cuenta también las cosas que nos hay contado. Eh, Así que yo para mí me doy por pagado y te agradezco ese aporte tuyo. Muy amablemente. Sí. No sé si hay algún otro comentario, ¿no? Nada. Entonces, si no lo dejamos hasta acá. Bueno, nosotros vamos a partir entonces el grupo para ya sentados allá en las oficinas, en el departamento de trabajo social. No la otra semana, po, el El 27, 27. el 27 a las 11:30. A las Ujú. 11:30. Y la idea es que ahí yo les voy a tener, si estamos acá, son 2, 4, 6, más el libro 7. Voy a tratar de tener más o menos un primer capítulo ahí para que lo tengamos para rayar y qué sé yo. Que siempre es Ujú. rico tenerlo en hojita. Así que voy a tratar de ¿La próxima imprimirlo. semana es feriado? Sí, el otro Sí. jueves. Nos vimos, yo me di Sí, cuenta eso hace no 2 días. entiendo. Sí. La cantidad de feriados que tiene ese país, qué envidia. Bueno, es tu país, así que no te preocupes. También. Hoy Una yo le quiero disculpa. agradecer a la Pía por esto, en verdad, como que yo no tenía mucha noción de lo que hablaba Braidotti en sí, y a mí me interesa mucho eso del vínculo como de los seres humanos con todo aquello sintiente, en verdad, con la naturaleza y todas esas cosas, y no tenía idea en verdad que Braidotti también ha abordado esas cosas, entonces bacán, como que en verdad me dejó mucho más emocionada de poder empezar pronto este texto, este libro. Así que gracias. No, muchas gracias a ti, Catalina, por tus palabras. Ya, pues entonces, hoy, nuevamente para cerrar, oye, gracias, Pia. Muchos cariños para ti. Tú sabes que con la Pia nosotros nos conocemos de la universidad, somos del año 2002 más o menos, ¿tres? No es necesario decir como edad. Ay, pero- Nadie quiere saber eso. ya. Nos conocemos hace No, muchos años. o al contrario, para que os digan, no, se ven súper bien. O sea, se nota que salió en el 2012, como algo así. Estamos También pues, estamos regios aún. no dijeron nada, así que no vemos mal, ya, ¿viste? La cara. Ya, así que eso, Y, muchas gracias, Pia. Y le ya. agradezco. Ya, ojalá Y te que les pueda vaya invitar. muy bien en su grupo, lo encuentro muy interesante. Felicitaciones por votar a este texto de esta autora, así que me parece, o sea, mis respetos, así que les deseo que les vaya muy bien, que entretenido hacerlo en conjunto. Creo que no podemos generar conocimiento solas, el conocimiento se genera en comunidad, así que leerlo juntos y juntas me parece fantástico y nada, así que felicitarlos por todo el trabajo de la comunidad y muchas gracias por la invitación. Espero verles pronto. Ya, pues, muchas gracias, Pia. Un abrazo grande para México y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos entonces la próxima. No, el 27. No, El Hasta 27. yo ya sé, el 27. El 27. Ya, pues, un abrazo. Gracias a Un todos. abrazo, que ya estés nos muy vemos. bien. Chao, Cuídense. nos Chao, Chao. muchas vemos. gracias, nos Muchas vemos. gracias.